Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de esta semana vamos a aprender a confeccionar este vestido camisero que ves en pantalla. Si te gusta y quieres aprender a hacerlo, quédate conmigo que empezamos. Vamos a empezar a dibujar los patrones y como siempre lo que vamos a hacer es partir de una línea vertical y de una línea horizontal. Lo primero que os voy a decir es que os voy a dejar aquí arriba, va a aparecer en pantalla y en la cajita de información un link a un vídeo que grabé hace tiempo donde os enseñaba a tomar las medidas por si acaso pues tenéis alguna duda con respecto a lo que diga hoy. Lo siguiente que vamos a hacer es dibujar dos líneas horizontales que las vamos a hacer a unas medidas estándar de aproximadamente pues unos 8 centímetros y a 8 centímetros en el caso de que estemos dibujando un vestido para una niña y a 10 centímetros y 10 centímetros en el caso de que estemos dibujando un vestido para un adulto. Lo siguiente que vamos a representar es nuestra medida del cuello y vamos a hacer una marquita aproximadamente pues a unos 6 centímetros más o menos. Y a unos 9 centímetros haremos otra marquita aquí en la horizontal si estamos hablando de un adulto y la haremos a 6 centímetros en el caso de que estemos hablando de un niño. Una vez que lo tengamos dibujado, pues simplemente lo vamos a unir con una línea curva y ya tendremos el escote de la parte delantera. A continuación lo que vamos a hacer es una marca aquí en esta horizontal de arriba que la vamos a hacer con la sisa delantera, que recordar que se mide desde un hueso del hombro hasta otro hueso del hombro por la parte de adelante. Esa medida la dividimos entre dos y la representamos en esa marca y esa misma medida la trasladamos a esta horizontal de abajo. Vamos ahora a representar lo que es la caída de hombro, que aproximadamente es de unos 5 centímetros más o menos para los adultos y de unos 2 centímetros para los niños. Una vez que lo tenemos así, pasamos a la siguiente horizontal y aquí vamos a representar lo que es nuestro contorno delantero. El contorno delantero se mide desde una axila hasta la otra axila, pasando por encima del pecho. Esa medida la dividimos entre dos y lo marcamos con una rayita de esta manera. La última medida que vamos a necesitar ahora mismo pues es nuestro talle delantero, que se mide desde la base del hombro hasta donde tenemos la cintura, y lo que hacemos es representarlo pues mediante una horizontal. En este caso, como no es un vestido ajustado, lo que vamos a hacer es trasladar esta medida, la vamos a trasladar aquí abajo en línea recta y además le vamos a sumar una holgura de aproximadamente unos 5 centímetros para los niños y le podemos sumar hasta 7 u 8 centímetros en el caso de los adultos. Cuando lo tenemos así, pues vamos a unir todas nuestras marcas y como estamos dibujando el patrón delantero, lo que vamos a hacer es un puntito aproximadamente como a 0,75 desde esta vertical que tenemos aquí y a continuación pues lo vamos a unir mediante una curva para dibujar la curva de la sisa. Por último, como este vestido tiene una abotonadura, lo único que tenemos que hacer es ampliar esta horizontal de aquí aproximadamente como unos 3 centímetros hacia la izquierda y vamos a dibujar un rectángulo tal y como estáis viendo que hago yo, para que luego las dos partes delanteras se monten entre sí, coincidan por esta zona de aquí y podamos poner los botones. Ahora tenemos dibujada lo que es en este momento ya tenemos dibujado el patrón de la parte delantera y lo que vamos a hacer es dibujar el patrón de la parte trasera, que como veréis es muy parecido con un par de variedades. Lo primero que tenemos que hacer es trasladar nuestras dos horizontales a los mismos centímetros, ¿vale? A 8 centímetros y a 8 centímetros si estamos hablando de los niños, y a 10 centímetros y a 10 centímetros si hablamos de los adultos, y después vamos a hacer la misma marca a esos 6 centímetros en esta horizontal de aquí, y como estamos dibujando ahora el patrón de la parte de atrás, vamos a hacer la marquita pues a tan solo 1 centímetro. Lo vamos a unir con una línea curva y de esta manera ya tenemos el escote de la parte de atrás. Igual que hemos hecho antes, vamos a representar en esta horizontal la sisa trasera, ¿vale? Esta sisa trasera se mide desde un hueso del hombro hasta otro hueso del hombro, pero ahora por la espalda la dividimos entre dos y representamos esa medida aquí y la trasladamos también aquí abajo. Y la misma caída de hombro que hemos utilizado en el delantero la vamos a representar aquí con un puntito en el trasero.
A continuación lo que vamos a hacer es representar en esta horizontal de aquí nuestro contorno trasero, que se mide desde una axila hasta la otra axila. Lo que pasa es que ahora pues por la parte de atrás lo vamos a representar mediante esa horizontal. Y por último, igual que hemos hecho en el delantero, lo que vamos a hacer es representar el talle trasero. Se mide desde la base del cuello hasta donde tenemos la cintura, pero ahora pues pasando por la parte de atrás, y lo vamos a representar también mediante una horizontal. Igual que hemos hecho antes, esta misma medida la vamos a trasladar aquí, y lo que vamos a hacer es igualar esta medida que tenemos aquí en esta horizontal de aquí. Simplemente vamos a coger la medida y la vamos a trasladar, y cuando lo tenemos así, pues ya igual que hemos hecho antes, podremos unir nuestras líneas. Como ahora estamos representando el patrón de la parte de atrás, pues simplemente vamos a dar una ligera curva a esta zona de aquí para que no quede angulosa y nos quede dibujado la sisa de la parte de atrás. Por norma general, el talle delantero, que es esta medida, es un pelín más grande que lo que es el talle trasero, que es esta medida. Así que lo que vamos a hacer es coger la diferencia, que suele ser de aproximadamente pues 1 o 2 centímetros, se la vamos a restar aquí en la zona del delantero, y el delantero lo que vamos a hacer es terminarlo con una ligera curva, y así cuando vayamos a coser el trasero con el delantero tengamos la misma medida y no nos quede ninguna diferencia. En este momento ya tenemos dibujado lo que es nuestro patrón trasero, nuestro patrón delantero, y por último pues lo que nos queda es dibujar el patrón de la falda, que recordar que en este vestido va a ser exactamente igual para lo que es la parte de adelante que la parte de atrás. Vamos a partir igual que siempre de una línea vertical y de una línea horizontal, y en esta vertical de aquí lo que vamos a representar es el largo que queremos para nuestra falda, y en la horizontal lo que vamos a hacer es representar esta misma medida, la vamos a trasladar exactamente igual, que recordar que es la misma medida tanto en el delantero como en el trasero. Cuando lo tenemos así, pues vamos a dibujar el bajo de nuestra falda. Trasladaremos esta medida aquí abajo, y una vez que lo tenemos así vamos a sumarle aproximadamente como unos 5 centímetros de holgura para que la falda pues tenga todavía un poquito más de vuelo, y después lo uniremos con una línea recta. En este momento ya tenemos dibujado nuestro patrón delantero, nuestro patrón trasero y el patrón de la falda que vamos a necesitar para confeccionar este vestido. A mayores vamos a tener que dibujar y cortar los patrones de lo que son las mangas, unas mangas largas que la verdad es que son bastante normales, y para que este vídeo no se haga muy extenso os voy a dejar por aquí arriba en la pantalla y en la cajita de información el link a un vídeo donde aprendíamos a dibujar el patrón de esas mangas, que os va a servir perfectamente para este proyecto. Así que nada, sin más, vamos a la tela. Vamos a empezar a confeccionar nuestro vestido, y lo primero que vamos a necesitar es cortar las piezas de tela. He cogido un trocito de tela, lo he doblado sobre sí mismo con el derecho de la tela hacia adentro, y he puesto encima el papel de patrón, que en este caso corresponde al delantero. Lo he sujetado bien con alfileres y lo he cortado por todo el contorno como a 1 centímetro o centímetro y medio, y he dejado un poquito más aquí en la zona de la cintura porque va a ser luego donde vamos a poner el elástico. Cuando ya lo tengáis recortado, no tenéis que olvidaros de dar un piquete justo aquí haciendo coincidir con la línea, y otro piquete justo donde termina nuestro papel de patrón. Veis que yo los tengo aquí dados tanto abajo como arriba, para que luego cuando vayamos a montar el vestido pues nos sea más sencillo. Esto mismo que hemos hecho con el delantero pues tenemos que hacerlo con el trasero. La única diferencia es que esta vez por esta zona de aquí tenéis que hacer coincidir el papel de patrón con el doblez de la tela, ya que el trasero pues se corta en continuo. Una vez lo hayáis hecho coincidir, pues simplemente recortaremos como a centímetro o centímetro y medio, respetando el mismo bajo que hemos dado para el delantero. Además de las dos piezas que hemos utilizado o que vamos a utilizar para formar el cuerpo del vestido, vamos a necesitar cortar dos piezas que van a ser exactamente iguales, que son las que vamos a utilizar para formar la falda. Y también tenéis que tener en cuenta que esta parte de aquí debe de coincidir con el doblez de la tela.
La tela, como veis, la tengo doblada sobre sí misma con el derecho de la tela hacia adentro y lo he recortado todo como a centímetro o centímetro y medio. Aparte de estas piezas de tela, pues vamos a necesitar un cuello camisero que le hemos estado preparando en estas últimas semanas. Si no habéis visto los vídeos, pues os los voy a dejar en la cajita de información y también los voy a hacer que aparezcan por aquí por pantalla. Y por último, pues también vamos a necesitar nuestros puños. Ya tenemos cortadas todas nuestras piezas y lo que vamos a hacer es empezar el montaje. Vamos a empezar por la parte de arriba, vamos a coger nuestro trasero con el derecho de la tela hacia arriba y lo que vamos a hacer es enfrentarlo con el delantero, con el derecho de la tela hacia abajo, de tal manera que coincida perfectamente, tanto por los hombros como por los costados. Y una vez que lo hayáis hecho coincidir, pues vamos a pasar un pespunte por los dos hombros y también por la zona de los costados para que nos quede unido y solo quede abierto por la zona de adelante. En este caso la tela que yo estoy utilizando es una tela que se deshilacha mucho y lo que voy a hacer es aprovechar y voy a pasar un remallado por todas las costuras para pulir un poquito más el acabado y evitar así que se deshilache mi prenda. Aprovechando que voy a ir a la máquina, he cogido las dos piezas de la falda, las he encarado con el derecho hacia adentro y las he cosido por los laterales y después, como siempre, pues le he pasado un remallado al borde de la tela. La falda ya la tenemos unida y vamos a reservarla para continuar con la parte de adelante. Como veis, están cerradas las costuras y ahora lo que vamos a hacer es rematar la parte del escote donde vamos a poner los botones. Si os recordáis, a la hora de cortar los patrones teníamos aquí dos pequeñas marquitas. Lo que vamos a hacer es girar la prenda o la tela sobre sí misma de tal forma que las dos marcas nos coincidan, no sé si los veis ahí, y lo vamos a sujetar con un alfiler. Esto lo vamos a hacer pues en los cuatro lados, ¿vale? Arriba y abajo. Y cuando ya lo tengáis sujeto con alfileres, vamos a pasar un pespunte de arriba a abajo que tenga aproximadamente, bueno, pues el mismo ancho que tiene esta marquita, que en mi caso es más o menos como de 1 centímetro aproximadamente. Tenemos rematado la zona de los botones con esos dobladillos en los dos lados y ahora lo que vamos a hacer es empezar a colocar el cuello. Lo primero que tenéis que hacer es con un piquete marcar la zona central del cuello trasero y vamos a coger ahora el cuello que teníamos ya montado. Vamos a encarar, veis que aquí tengo la zona de la fiselina, pues la zona que no tiene lo que es la entretela adhesiva, vamos a encararla el derecho con el revés de nuestra prenda y lo vamos a sujetar con una pincita o con un alfiler justo aquí en el centro. Nos vamos a ir hacia uno de los lados, vamos a hacer coincidirlos perfectamente y lo vamos a sujetar con otra pinza y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando tengáis sujeto todo el contorno del cuello vamos a ir a la máquina y vamos a pasar un pespunte desde esta parte de aquí, ¿vale? Pero pillando solo la parte de abajo, es decir, dejaremos esta parte libre y vamos a pasar un pespunte por todo el contorno del cuello, procurando acercarnos todo lo que podamos a los extremos. Tenemos la primera parte del cuello ya cosida y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle la vuelta a nuestra camisa y vamos a voltear la costura hacia arriba y girar el cuello sobre sí misma. Esto lo vamos a ir sujetando con mucho cuidado con las manos, sobre todo pues lo que son las zonas de las esquinas para que nos quede lo más perfecto posible y cuando lo tengamos más o menos así lo podéis hilvanar. Si os resulta más sencillo vamos a ir a la máquina, vamos a terminar de pasar nuestro pespunte por la zona curva que si os dais cuenta lo habíamos dejado sin coser y después por encima de este pespunte que tenemos aquí dado vamos a recorrer todo el contorno del cuello para volver a terminar por la zona curva y unirlo al pespunte que teníamos aquí a medias. De esta forma pues la costura nos quedará oculta y la zona del cuello quedará pues perfectamente rematada tanto por dentro como por fuera. Así os debería de quedar el cuello tanto por un lado como por otro. Veis que queda perfectamente rematado tanto en las zonas curvas, por dentro y por fuera. Vamos a pasar ahora a unir lo que es la parte de arriba con la falda y lo primero que tenemos que hacer es doblar la parte de lo que es la abotonadura y vamos a hacer coincidir estos dos pequeños dobladillos que hemos hecho antes y los vamos a sujetar con un alfiler.
Una vez que lo tengamos así, pues vamos a coger nuestra falda y lo que vamos a tener que hacer es abrirla y con el derecho de la tela hacia adentro, veis que lo tengo hacia adentro, pues voy a meter la parte de arriba dentro de lo que es la falda. Cuando lo tenga así voy a hacer coincidir los laterales para que las costuras me queden bueno, pues cuadradas o casadas mejor dicho, y las voy a sujetar con un alfiler, tanto la una como la otra, y luego todo alrededor. Una vez que tenga sujeto el contorno de la falda con alfileres, ¿vale? Lo que voy a hacer es coger una goma, que no hace falta que sea muy gorda, en mi caso he cogido una goma de aproximadamente pues medio centímetro, y lo que he hecho ha sido coserla para que me quede en redondo como si fuera mi cintura. Una vez que la tenga cosida, lo que he hecho ha sido marcar tanto la mitad con un alfiler, que lo tengo aquí puesto, como también he marcado los cuartos, veis que también he puesto unos alfileres. Y ahora lo que voy a hacer es ver dónde está la mitad de la falda y voy a hacer coincidir los alfileres tanto de los lados como de los cuartos con estos que tengo en mi goma. Ya lo tengo todo casado y perfectamente sujeto con alfileres, y ahora voy a ir a la máquina. Voy a pasar un pespunte justo por encima de esta goma, y lo que tenemos que hacer al coserlo es estirarlo, ¿vale? Para que cuando vayamos pasando la máquina pues la goma quede recta y en su sitio, ¿vale? Y vamos así a pillar pues las 3 capas de tela, de tal forma que cuando lo soltemos pues nos quede fruncido. Os voy a enseñar cómo os ha de quedar en este otro vestido que ya lo tengo hecho, y veis cómo queda cosida la goma. Por un lado tendríamos la parte de arriba, por el otro lado tenemos la falda y la zona que queda cosida. Al estirarlo o al pasar la máquina lo cosemos y luego cuando lo soltamos nos queda fruncido. Si le damos la vuelta a lo que es nuestra prenda, pues veis que ya la falda queda directamente pues con un fruncido y no hace falta que hagamos nada más. En mi caso, una vez cosida la cinturilla, lo que he hecho ha sido pasar un remallado aquí justo al borde de la tela, pisando la goma, pues para que darle un acabado un poquito más profesional. Cuando ya tenemos unido lo que es el cuerpo a la falda, vamos a pasar a colocar las mangas. Como veis, yo tengo aquí ya una colocada y vamos a colocar juntas la otra manga. La manga ya la tengo preparada, tengo mi puño, tengo la tirilla y además la he unido. Si no me seguíais hasta ahora, pues os voy a dejar que aparezca aquí arriba en pantalla un tutorial donde aprendíamos a coser este tipo de mangas para que la tengáis así. Cuando ya la tengamos en esta postura, lo primero que vamos a hacer es dar un piquete justo aquí en la parte de arriba para marcar el centro de la manga. Y una vez que lo tenga marcado en esta postura, lo que vamos a hacer es hacer coincidir la costura del hombro con este piquete que acabamos de dar, y una vez que lo tengamos así lo vamos a sujetar con un alfiler. Vamos ahora a meter la mano por dentro del vestido y vamos a irnos a la costura que tenemos aquí y la vamos a hacer coincidir con la costura que tenemos aquí abajo. Ya podemos quitar también la pincita que nos señalaba cuál era el delantero de la manga, y una vez que lo tengamos así vamos a girar la prenda sobre sí misma, vamos a coger la abertura de la manga y vamos a voltear tanto la manga como lo que es el cuerpo de nuestro vestido sobre sí mismo, tal y como estáis viendo que hago yo. Y haciendo coincidir esta costura que tenemos aquí, pues nada, vamos a poner otro alfiler. Veis que la manga me tiene que quedar así, y ahora lo que vamos a hacer es, haciendo coincidir el borde de la manga con el borde de la prenda, vamos a poner alfileres de manera recta, más o menos como hasta la mitad. He puesto unos 3 alfileres y como veis aquí pues el recorrido de lo que es mi manga es más grande que el recorrido del cuerpo, de manera que tenemos que empezar a embeber. Lo que vamos a ir haciendo es con el dedo gordo vamos a tirar ligeramente de la tela exterior, de tal forma que aquí en la parte de abajo se nos vayan formando pequeños pliegues, y vamos a ir sujetando con alfileres, de forma que poquito a poco vayamos haciendo que estas 2 capas de tela nos coincidan. Hacer pliegues muy chiquititos e ir poniendo todos los alfileres que necesitéis para que luego a la hora de llevarlo a la máquina pues no nos hagan pliegues, ¿vale? Tiene que ser algo muy delicado. Cuando lleguemos al alfiler del centro lo quitamos y vamos a seguir embebiendo poquito a poco por todo el contorno de nuestra manga.
Cuando hayáis colocado los alfileres por todo el contorno de la manga, os debería de quedar algo así, y la parte de arriba, lo que coincide con el hombro, es la que tiene que tener el mayor número de pliegues. Una vez que lo tengamos de esta manera, pues nada, será momento de hilvanarlo y después llevarlo a la máquina para coserlo. Os voy a enseñar la otra manga, que como ya os he dicho antes ya la tengo cosida, y pues veis que una vez que la hemos cosido, pues nos queda con un poquito de forma y hace que cuando usemos la manga siente mucho mejor que si es una manga totalmente lisa. En el momento en el que tengáis colocadas las dos mangas, pues el vestido estaría prácticamente terminado. Vamos a colocar ahora los botones justo en la parte de adelante, y yo en mi caso voy a utilizar estos botones que son bueno, pues unos botones blancos, que son los que se utilizan en las camisas de caballero. He hecho probar la prenda y con un alfiler he marcado donde quiero que vaya pues el primer botón, y lo que voy a hacer es distribuirlos para saber dónde tengo que hacer los ojales. Para hacer los ojales lo que voy a utilizar es este prensatelas, que es el prensatelas de ojales, que lo que tiene aquí es pues una pestaña que al abrirla pues nos permite colocar nuestro botón. Ahí lo ajustamos, y una vez que pongamos este prensatelas en la máquina nos va a hacer un ojal que va a ser de la abertura necesaria para colocar estos botones. Lo que tenéis que tener en cuenta es que los botones se van a coser en la parte de aquí abajo, y en la parte de arriba es donde vamos a tener que hacer los ojales. Cuando ya tengamos estos botones colocados, pues vamos a tener que hacer algo parecido pues con nuestros puños. Si utilizáis este tamaño de botones, pues podéis poner dos botones si os gusta esta opción, pero bueno, yo en mi caso lo que voy a hacer es coger un botón un poquito más grande, que es así como de metal o como de óxido, y voy a utilizar uno en cada puño, de tal forma que aquí en la parte de abajo es donde voy a coser el botón, y aquí arriba pues voy a tener que hacer un ojal para luego poder cerrar el puño y que la prenda quede en su sitio. Cuando tengamos colocados tanto los botones de lo que es el escote como los botones de los dos puños, simplemente nos quedaría rematar la zona del bajo, que lo único que voy a hacer es probarle la prenda a la anilla, y cuando lo tenga hecho voy a hacer un dobladillo y otro dobladillo, lo voy a sujetar con alfileres y después voy a pasar un pespunte por todo el contorno para que la zona del bajo pues me quede rematada, y nada, pues la prenda en sí estaría terminada. Cuando hayamos hecho estas cuatro cositas que me quedan, la prenda estaría totalmente terminada, y espero que te haya gustado muchísimo el resultado. Si es así, pues nada, te animo a que te suscribas a mi canal, a que actives también la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo tutorial. Nos vemos la semana que viene con un próximo vídeo. ¡Adiós!